Y en la última clase vimos principalmente lo que era un poco el bosquejo de este libro. Vimos y analizamos el prólogo, los primeros 4 versículos que tiene esta carta. Y vimos algunas palabras importantes, cosas en las cuales teníamos que detenernos y poder entender a fin de dimensionar este mensaje de entrada de Juan. Hablamos del verbo de vida, el verbo de Dios, nos apoyamos en el Evangelio de Juan para verlo. Y terminamos viendo un poco cómo este concepto de comunión se enfatiza en los primeros 4 versículos. Cómo es a través de la comunión con Juan, en su punto de vista de nosotros como representantes de los apóstoles, es que él espera que los hermanos de las diferentes iglesias del Asia Menor tengan comunión con él, para que así ellos tengan comunión con Jesucristo. Habiendo dicho lo anterior, entonces comenzamos ahora ya en la clase número 5 propiamente tal. Vamos a seguir entonces temáticamente del versículo 5 en adelante. Del versículo 5 en adelante, como hablé en la clase pasada, tenemos el comienzo de esta segunda parte de Primera de Juan. Tenemos un mensaje. Tenemos una frase, un versículo que nos dice, este es el mensaje. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz. El primer mensaje de Juan en esta carta es decir, Dios es luz. Es dar a conocer un atributo de Dios. Es dar a conocer una faceta del Señor. Es una afirmación respecto del carácter de Dios. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Se contraponen totalmente con su naturaleza. Pero esta verdad para Juan, y por lo que vamos a descubrir y lo que ya de alguna manera vengo haciendo una antesala, es el hecho de que en la mentalidad de Juan, en su carta, Juan no concibe una verdad de Dios apartada de nuestra vida. Juan no concibe una verdad de Dios como un conocimiento nada más. Por eso es que él ataca muy fuertemente el gnosticismo, como vimos en clases anteriores. Juan nos enfatiza la acción, nos enfatiza la consecuencia frente a una verdad de Dios, y específicamente frente a una verdad de Dios que involucra su ser, que involucra su carácter. Y es que nos damos cuenta inmediatamente, siguiendo el versículo 6, es donde Juan dice, si dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tenemos quizá a primera vista el primer absolutismo de Juan, este primer enunciado un tanto extremo. Pero Juan está diciendo una verdad muy, muy sencilla y simple, que es Dios es luz. Por tanto, si tú no andas en luz, no puedes decir que tienes comunión con Él. No hay verdad que haya de ser simplemente contemplada, sino obedecida, oída, hecha obra, practicada. Ahora quisiera detenerme en el concepto de luz que Juan plantea aquí. El concepto de luz, primero tenemos que analizarlo a la luz de lo que para este caso importa, que es ¿qué es la luz para Juan? ¿Qué es la luz para él? Y la luz, diría yo, a través de Primera de Juan podemos ver, digámoslo así, 3 dimensiones en este concepto. 3 dimensiones. El primero de ellos es el que vemos en el versículo 5. Dios es luz. El carácter de Dios es luz. Segunda cosa que podemos notar es que si avanzamos al versículo 7 del capítulo 1, nos menciona lo siguiente, dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Juan está diciendo de que si Dios es luz, yo tengo que andar en luz. Si andamos en la luz, como Él está en la luz. Entonces esto involucra que un segundo aspecto de la luz para Juan es el hecho
de que involucra de nosotros creyentes andar en luz. Andar en luz. Ahora, ¿qué es andar en luz? Andar en luz, como vemos aquí en el versículo 7, dice, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. El término comunión es algo que ya Juan ha venido hablando, la comunión de los hermanos hacia Él y su comunión con Jesucristo. Y aquí tenemos el concepto de comunión asociado al Señor directamente. El 6 dice, si dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Por ende, cuando tú estás en la luz, el estar en la luz, quiere decir tener comunión con Él, con el Señor. Y como vimos anteriormente, tener comunión con alguien involucra andar como ese alguien, vivir como ese alguien. Cuando yo ando con alguien, yo vivo de acuerdo a las normas de vida de ese alguien, al estilo de vida de ese alguien. Hablamos un poco del camino, del caminar. Y es aquí donde recuerdo al profeta Amós que dijo, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No, ciertamente no. Entonces cuando dos personas están juntas en comunión, están de acuerdo en cosas. Por ende, en la mente de Juan, si tú estás en la luz, estás en comunión con el Señor. Y si estás en comunión con el Señor, es que entonces tu vida está de acuerdo con cómo Él ve la vida. Cómo la vida debe vivirse, así la vives tú. Y un tercer y punto final, y es el que cierra el círculo del pensamiento de Juan respecto de la luz, es que estar en la luz no es una frase meramente estética nada más. No es estética. Si nos vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, el que dice estar en la luz, nuevamente esta frase, estar en la luz, como un estado, como alguien que se mantiene en una posición respecto de otras. Estar en la luz y aborrece a su hermano, está en las tinieblas. Aquí se está hablando en el contexto del capítulo 2 que vamos a ver un poco más adelante, respecto del amor al hermano, de amar a tu hermano. Amar a tu hermano no es otra cosa que sino un mandamiento. Por ende, el estar en la luz no es una frase que suene bonito, no es una frase estética, sino que implica obediencia. En este caso, amar a mi hermano, un mandamiento a seguir, un mandamiento a obedecer. Esas son las tres dimensiones que tiene este Juan respecto de la luz. Principalmente todo nace desde que Dios es luz. Si Dios es luz, Juan dice, tú debes andar en luz. Y andar en luz implica tener comunión con Él. Y por ende, tener comunión con Él es andar de acuerdo a sus caminos, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus mandamientos y por ende obedecerle. Obedecerle. Es así como se cierra un poco el círculo del concepto de luz. Ahora, para Juan no basta con decir que teníamos comunión, sino tenerla en obra y verdad. Aquí se siguen entrelazando en estos versículos del capítulo 1 en adelante, del versículo 5, 6 y 7, vemos involucrada una serie de conceptos como luz y tinieblas, verdad, mentira. Recordamos aquí la importancia y cómo en su estilo literario Juan nos presenta contrastes. Juan nos presenta dos ideas que están diametralmente opuestas y que nos ayudan a poder tener imágenes vívidas de las verdades de Dios. En este caso, se comienzan a contrastar estas ideas. Y ahora donde tenemos que hablar un poco respecto de la verdad, que es otro tema que comienza a resaltar a lo largo de estos versículos. La verdad es mencionada en el versículo 6, por primera vez. Se nos dice, si dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. ¿Qué es la verdad? Cuando usted no entiende una palabra en algún libro, siempre pregúntele al mismo libro el significado de la palabra. Muchas veces nos vamos a encontrar
que el significado de la palabra está en el mismo libro. Muchas veces el mismo autor ya ha mencionado en otros capítulos ese concepto y por ende tenemos que tomar cada una de estas piezas, juntarlas, analizarlas y ver el significado. Y en este sentido quiero invitarlos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 4, tenemos lo siguiente. Dice, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Quizás este es el versículo más descriptivo respecto a la verdad. No es un versículo que defina la verdad, no dice la verdad es esto. Ahí sería muy fácil y sencillo. Pero sin embargo la describe. No menciona la verdad relacionada a otros conceptos. Y por ende, la verdad tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. 2.4 dice, cualquiera, quien sea que diga yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, la verdad no está en él. Dicho de otra manera, si la verdad está en ti, ¿tú qué haces? Guarda los mandamientos del Señor. Si tú dices que le conoces, para Juan, eso no es una mera oración, no es una mera afirmación, sino que hay implicaciones detrás de esto. Una de ellas es que tú guardas los mandamientos del Señor. Y si los guardas, por ende, la verdad de Dios está en ti. La verdad de Dios está en ti siempre y cuando, desde el punto de vista de Juan, tú guardes sus mandamientos. De otra manera, la verdad de Dios no está en ti. Entonces tenemos unas primeras pinceladas de la verdad. ¿Qué es la verdad? No podemos responder simplemente qué es la verdad, pero sí podemos decir que está relacionada con los mandamientos. Sí podemos decir que la verdad está en aquel que guarda los mandamientos de Dios. Y ahora donde nos apoyamos en otros versículos de 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Notar que aquí no se nos dice mucho más respecto de la verdad. Pero como tenemos que Juan le gusta usar esta figura literaria de la amplificación, ir repitiendo las ideas, ir añadiendo información, ir usando paralelos, contrastes, a fin de ir amplificando este espectro, notar que en el 10 hay un paralelo casi idéntico al 1.8. El 1.10 dice, si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira lo que dice el 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El 10 dice, lo hacemos mentiroso. El 8 dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y en la última parte del 8 dice, y la verdad no está en nosotros. Y el 10 dice, y su palabra no está en nosotros. Estos dos versículos no son sino una forma distinta de añadir diferente riqueza a un mismo concepto. Pero hay algo claro aquí, que el equivalente a la verdad en el 8 es el equivalente a la palabra en el 10, versículo 10. Por tanto, la verdad de Dios es su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, teníamos también esta verdad. Dice, tu palabra es verdad, en el capítulo 17. Pero no necesitábamos ir al Evangelio de Juan, bastaba con ver los paralelos, ver lo que Juan nos tenía que decir respecto de la verdad en su propia carta, primera de Juan. Entonces podríamos de alguna manera finalmente resumir esto de la siguiente manera. La verdad es la palabra de Dios. Y aquel que tiene la verdad, no solo la atesora y la guarda dentro de sí, no solo la tiene como algo valioso y dice, oh, qué increíble este conocimiento que tengo, sino que la obedece, la vive, anda, camina, la practica. Otro concepto importante a anotar aquí
y esta es una clase en donde vamos a empezar a ver ya grandes temas en el primero de Juan, es el pecado. Es el pecado. El pecado es mencionado en este discurso que tenemos desde el 1.5 en adelante hasta el capítulo 2, versículo 2 más o menos. El pecado ya es mencionado en el versículo 1.8, cuando se dice, si dijéramos que no tenemos pecado. No solamente hay un ataque directo aquí de Juan a la idea gnóstica, dualista, de decir que nuestro cuerpo físico está corrompido, es inmundo y que nuestro espíritu es limpio. Y por ende, lo que yo haga, nuestra esencia sigue siendo la misma, por más que uno ensucie su cuerpo y peque y haga maldad. No solamente está aquí instaurada la idea de que el hombre por tanto no tiene pecado, sino que también vemos un desarrollo del concepto del pecado en Juan. No solamente Juan presenta el pecado como el gran problema, sino que también, y excepcionalmente en el libro primera de Juan, él presenta una solución, él presenta un ¿qué pasa si? Un plan de contingencia. El que anda en luz entonces practica la verdad. Pero notar que el capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente: si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Curiosamente, ¿por qué habría necesidad de hablar del pecado justo ahora, después de que estamos hablando de obedecer al Señor, de vivir de acuerdo a su verdad, de tener comunión con Él? Y se habla de la sangre de Cristo. Pareciera ser que Juan estuviese de alguna manera introduciendo la idea de que si bien la verdad debe ser obedecida, eso no implica que no falles, no implica que tú y yo no fallemos. Andar en la luz no implica que nuestra naturaleza humana de pecado es eliminada. De otra manera no existiría pecado alguno desde que estamos con Dios en adelante. Y no es la idea que Juan quiere introducir. Juan hace ver en este versículo 7 que esto no implica cesar de pecar. El que estemos con Dios, el que andemos en la luz, no implica que cesemos de pecar. Y para eso está la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Por ende, prueba de ello es la disponibilidad de la sangre de Jesucristo para limpiar de todo pecado. Ahora, notar que Juan también define el pecado, y lo define abiertamente en esta carta. Tenemos dos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, se nos dice lo siguiente: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Eso es una definición. Y aquí es donde tú y yo tenemos que alegrarnos en la Biblia cuando nos encontramos con definiciones, porque no es tan fácil encontrar definiciones, no es tan sencillo pillar un concepto bíblico en donde el autor nos diga esto es esto. Normalmente tenemos que entrar a analizar versículos, hacer paralelos, buscar referencias cruzadas, comenzar a hacer estudio de palabras para poder llegar a una definición de un concepto. Pero aquí Juan nos nos dejó tarea para la casa. Juan nos deja en palabras claras qué es lo que es pecado. Es infracción de la ley. Es transgredir mandamientos. Es pasar a llevar los mandamientos de Dios. Es quebrantar los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Y tenemos una segunda definición en el mismo primera de Juan, pero esta vez en el capítulo 5 y en el versículo 17. Se nos dice lo siguiente: toda injusticia es pecado. Entonces, por un lado tenemos que la infracción a la ley es pecado, y con eso se incluyen todos los mandamientos de Dios que podamos infringir son pecado. Y por otro lado, toda injusticia es pecado, que es un concepto un tanto más amplio. Toda injusticia es pecado.
Ahora hay una relación aquí entre la verdad y el pecado. Volviendo entonces a Primera de Juan. Vemos que en Juan, en el capítulo 1, versículo 8, dice: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan, en la amplificación de su discurso, añade otra dimensión más al concepto de verdad. Recordemos que él está amplificando, está tocando diferentes temas, y cada vez que avanza en su discurso va añadiendo información de temas que ya tocó previamente. De alguna manera nos es difícil seguir su hilo, seguir el hilo lógico, el sentido de lo que está hablando. Tenemos que leer y volver nuevamente arriba y ir comparando información para irla complementando. Esperaríamos tú y yo, con nuestra mentalidad griega, occidental, que Juan vaya paso a paso, pero como les mencionaba, no es el estilo de Juan. Juan escribe de otra manera, y no lógica, sino más bien es como un círculo que se va haciendo cada vez más grande y abarcando más conceptos. Entonces en Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, según ese versículo, está en la verdad quien reconoce que tiene pecado. Pensemos lo siguiente. Juan está diciendo: cualquier persona que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y la verdad no está en él. Si damos vuelta al versículo, podríamos decir lo siguiente: ¿cuándo? Y preguntar, ¿cuándo la verdad está en mí? La verdad está en mí cuando yo digo que tengo pecado, que reconozco mi condición, que no me engaño a mí mismo, que no niego una naturaleza que está en mí. La verdad está en mí, por ende, cuando reconozco que tengo pecado, reconozco mi condición. Y tiene mucho sentido ahora que del 8 en adelante, el 9, abarque de alguna manera la solución a estos pecados a los cuales nos enfrentamos, a esta naturaleza con la cual tenemos que batallar. Porque andar en luz, como ya vimos anteriormente, no implica no tener pecado, implica no practicarlo. Juan dice en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y curiosamente Él dice esto un versículo después de presentar el hecho de que la verdad no está en ti si es que tú no partes primero reconociendo que tienes pecado. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Por ende vemos cómo es el proceso. No solamente Juan presenta el problema aquí del pecado, sino también va presentando una solución que tiene un orden. Primero tenemos que decir: tenemos pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una naturaleza caída, corrupta, torcida. Y el paso siguiente a enfrentar esta realidad de pecado es la confesión. Seguía en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ende, el proceso sería el siguiente: está en la verdad quien reconoce que tiene pecado, primero. Y siguiendo el versículo 9, no solamente lo reconoce, lo confiesa, es perdonado y es limpiado. Esas son las garantías que da el versículo 9. Aquí tenemos garantías del Señor frente a una confesión. Perdón
y limpieza o purificación de nuestra maldad. Diría yo, estos versículos finales del capítulo 1 de Primera de Juan representan un poco un descanso en lo que es el discurso de Juan, el discurso un tanto de extremo, un discurso que, como planteé, los desafíos interpretativos que tenemos de este libro, es un discurso un tanto violento para nosotros, de mucho extremo, o estás acá o estás allá, de luz y tinieblas, de verdad y mentira. Pero aquí tenemos un descanso. Tenemos el problema planteado. Tenemos un Juan que ve las cosas no de manera idealista. Él no es ideal al ver las cosas. Él conoce y sabe que todos los seres humanos luchamos contra el pecado, porque el pecado no ha dejado de existir. Y sin embargo nos dice aquí, parte estableciendo como protagonista de la solución del pecado del hombre a Jesucristo. Ya en el versículo 7, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El último versículo dice, de 1 Juan capítulo 1, dice: si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora entonces que pasamos al capítulo 2, pero sin desconectarnos de esta idea, porque lo que estamos viendo aquí viene totalmente seguido de la idea anterior. Pasa en la práctica de que esta división de capítulos y versículos tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, nos ayuda a organizarnos, a encontrar versos, a aprendernos incluso de memoria citas, a poder organizar la información en la Biblia de manera rápida. Pero a la vez, esto no es algo que haya estado en los manuscritos más antiguos, esto es algo muy tardío, muy tardío. Los capítulos y su orden partieron por ahí en el siglo XIII. Y los versículos en el siglo XVI y XV. Por ende, esta separación no estaba. Este hilo temático seguía. Por ende, tendemos a pensar que el capítulo 2 introduce algo distinto y hay una separación, porque es el capítulo 2, ya no es el capítulo 1. Pero notemos que la relación sigue y se nos sigue hablando de lo mismo. Él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Se sigue tratando el tema del pecado. Te escribo lo anterior, lo que te acabo de decir respecto de Jesús, de la confesión, del perdón, la limpieza de pecados por medio de su sangre. Te escribo esto para que tú no peques. Mas si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, quien a la vez es la ofrenda de propiciación. Es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación era una ofrenda. Era antiguamente una ofrenda que se hacía para aplacar, para disminuir, para apaciguar la ira de Dios. Y por ende Jesús viene a hacer esa ofrenda. No solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por ende, si pudiéramos resumir, y yo diría que aquí recién tenemos un descanso en el discurso, tenemos una unidad literaria, desde Juan 1:5 hasta el 2:2, primera de Juan 1:5 al 2:2, tenemos lo que yo diría una unidad literaria, una unidad que podemos analizar, que podemos ver y que podemos analizar sus diferentes elementos. Y en este sentido podemos resumir todos estos versículos en lo siguiente: Dios es luz, por ende debemos andar en luz. Esto es teniendo la verdad en nosotros, guardando sus mandamientos. Sin embargo, parte de tener la verdad, y aquí viene lo un poco paradójico, parte de tener la verdad involucra entender que la naturaleza caída de pecado de nosotros no ha sido eliminada. Y seguiremos pecando. Mas tenemos a Jesucristo, ante quien reconocemos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado y somos perdonados y limpiados por Él. Ese es un resumen
de lo que hemos visto en todo esto. Juan parte mencionando cómo Dios es luz, y a partir de esa idea se desprenden muchas otras ideas, hasta llegar finalmente a un problema y a una solución. Pasemos entonces ahora a lo que es Primera de Juan, del capítulo 2, del versículo 13 en adelante. En 13 en adelante tenemos lo que yo llamaría como Juan, para él, la prueba más fehaciente, la prueba más clara de que alguien está en comunión con Dios es la obediencia a sus mandamientos. Eso lo vemos claramente en el versículo 3 del capítulo 2. Dice, y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. El amor de Dios, expuesto en el versículo 5, y esto es muy importante, el amor de Dios ha llegado a su madurez, a su plenitud, a la madurez de imagínense un fruto, ha llegado a la madurez el amor de Dios en aquel que guarda la palabra. En aquel que guarda la palabra. No es lo que le da la madurez al creyente el buscar un sentimiento en el amor de Dios, sino que el amor de Dios se ve completo y se mide el amor de Dios a una persona en cuanto guarda la palabra, en cuanto vive la palabra, en cuanto obedece los mandamientos del Señor. Por eso dice el 2.5, el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, versículo 6. Ahora, del versículo 7 hasta el 11, tenemos una nueva dimensión que Juan añade a un versículo y a un mandamiento quizás que parte de lo que resume toda la ley. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, uno de los que él menciona es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan un poco profundiza en este mandamiento. Añade una dimensión al mandamiento del Señor de amar al prójimo, al enfatizar la naturaleza de la luz y las tinieblas. Él dice en el 8, no os escribo un mandamiento nuevo. Perdón, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Y aquí él comienza a hablar de las tinieblas y la luz. Las tinieblas se van alejando, la luz verdadera ya resplandece. El que dice estar, 9, en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces esto es algo que no habíamos visto propiamente tal antes, que Juan hablase de esto así con estos conceptos, que ya había tomado desde antes el capítulo 1, la luz y las tinieblas. La luz relacionada a la verdad y las tinieblas relacionadas a la mentira. Y aquí él dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y no hay tropiezo en él, versículo 10, no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en las tinieblas. Y no sabe a dónde va, por cuanto las tinieblas le cegaron los ojos. Vemos entonces una importante relación aquí. El amar al Señor, el amar al hermano. Y finalmente cómo Juan añade estos elementos de luz y tinieblas. Cómo el que ama a su hermano está en luz por estar en comunión con él, por obedecer el mandamiento, y cómo el que no lo está en tinieblas. Y esa tiniebla afecta su vida y la forma en que ve las cosas, cegándole los ojos. Y aquí entonces es que llegamos a otra división. En el versículo 11 terminamos con este aspecto de esta añadidura al mandamiento ya antiguo. Él dice que escribe un mandamiento nuevo, y es nuevo en el aspecto de la naturaleza de la luz y las tinieblas relacionadas con este mandamiento. Pero ahora él nos habla respecto de
de crecimiento, de madurez. En vista que la madurez del amor de Dios, como ya se había visto antes, en un creyente está dada por guardar la palabra, Juan, luego de recalcar la importancia de amar al hermano, enfatiza la importancia de crecer también en base a este mismo amor. Y es por eso que en los versículos del 12 al 14 del capítulo 2 tenemos 3 categorías. Tenemos hijos, tenemos jóvenes y tenemos padres. Algunas características de los hijos es que los hijos, sus pecados han sido perdonados. Sus pecados han sido perdonados. Haciendo referencia al capítulo 1, versículos 7 al 9, en el fondo, si sus pecados han sido perdonados es porque han conocido a Jesucristo. No hay otra forma. No se nos menciona perdón de pecados aparte de la persona de Jesucristo en 1 de Juan. Por ende, cuando él habla de hijos, habla de aquellos primeros que conocen a Jesús y conocen en él el perdón y la limpieza de sus pecados. Segunda cosa, conocen al Padre. Ellos conocen al Padre. Pero en el lenguaje de Juan, conocer al Padre no es un conocimiento intelectual. Ni siquiera es un conocimiento vivencial, sino que es un conocimiento que te lleva a la obediencia. Es un conocimiento, una verdad que te lleva inevitablemente a que esa verdad de Dios afecte tu vida. Por ende, los que conocen al Padre guardan sus mandamientos. Entonces, los hijos han sido perdonados, conocen a Jesucristo y guardan sus mandamientos. Luego tenemos los jóvenes. Los jóvenes han vencido al maligno, en palabras de Juan, en estos versículos entre el 12 y el 14. Y lo segundo es que la palabra de Dios permanece en ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué hace que alguien pase de ser un hijo a ser un joven? Para pasar de hijo a joven, uno está el uso o la manipulación o el dominio de la palabra de Dios. Eso se ve expresado en que la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios permanece en ellos, en los jóvenes. Al tal punto que han vencido al maligno con ella. Con el uso y dominio de ella en sus vidas han vencido al maligno. Porque la palabra de Dios permanece en ellos. Es el uso, el dominio de la palabra y la perseverancia en el Señor lo que hace que un hijo se convierta en un joven. Y finalmente los padres. Los padres. Se nos menciona solamente un aspecto de los padres. En estos versículos del 12 al 14 se nos mencionan 2 veces una repetición. A Juan le gustan las repeticiones. De los hijos. En ambos casos podemos tener información que ya hemos mencionado. También en el caso de los jóvenes. Pero en el caso de los padres tenemos una excepción a la regla. En el versículo 13 dice: os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Y en el versículo 14 os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Qué se nos dice diferente? Nada. Nada. Pero ese nada tiene que llamar nuestra atención. Ese nada no puede dejarnos simplemente ahí. Conocen al que es desde el principio. Notar que el Hijo conoce al Padre, pero el que es Padre, el que ha llegado a madurez, no solamente conoce al Padre, sino que conoce al que es desde el principio. ¿Qué es conocer al Padre? ¿Qué es conocer al que es del principio? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo le plantearía con una pregunta. Que tú conozcas al que es desde el principio, ¿qué implica? Sino que conoces al Señor en otra faceta que no es ser Padre. El que ha llegado a la madurez de ser Padre, ha llegado a conocer a Dios en otra faceta que no es solamente la de Padre. Los hijos han conocido al Padre, pero los padres han conocido al que es desde el principio. Por ende, lo que hace que un joven llegue a ser padre es que se cumplan todas las anteriores. La palabra de Dios sigue permaneciendo en ellos. Han vencido al maligno, los padres.
pero a la vez tenemos una profundidad en el conocimiento vivencial de Dios, en obediencia, más allá de su carácter de Padre, conocer a Dios en otro de sus aspectos. Dios es más que simplemente un Padre. No es que sea simplemente un Padre. Dios es un Padre maravilloso, celestial, tremendo e inigualable. Sin embargo, Dios, en su esencia y en su ser, es más que Padre. El que Él sea Padre define y nos da a conocer una parte de su carácter, así como Dios es luz. Pero hay otros muchos aspectos que tienen que ser revelados, y los padres han conocido al que es desde el principio. Otra descripción, otro conocimiento, otra revelación. Que Dios les bendiga. Esta ha sido la clase de hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase.